El primer tema que hemos tenido era el santuario del nuevo pacto. Ayer hemos tenido los libros del cielo, donde estamos viendo nosotros que vivimos en tiempos solemnes, tiempos donde se están decidiendo nuestras vidas, donde nosotros vamos decidiendo el destino de cada uno y que todo va siendo registrado en los libros del cielo. Así que el Señor quiere despertarnos a nosotros, comprender el tiempo que nos encontramos, poder haber en nosotros un reavivamiento en nuestra vida espiritual, poder comprender también el llamado que Dios ha hecho para nosotros y poder cumplir también esa responsabilidad que Dios ha depositado en su iglesia. Así que agradecemos a Dios también aquí por Renueva, que puede llegar a los hogares, ha permitido que a través de este programa podamos llegar también a los hogares y poder compartir estas verdades que Dios tiene para este tiempo. Así que la verdad de Dios para este tiempo es el santuario celestial, es el juicio investigador, donde nosotros vemos que es un momento muy solemne para nosotros, de tal manera que llegamos a este tercer día con el título El juicio investigador. Así que para esto voy a invitar a poder hacer una oración, ¿sí? Vamos a orar para iniciar el estudio. Te damos gracias, oh Dios, que nos permites una vez más llegarnos al trono de tu gracia para poder suplicar, querido Dios, tu misericordia por nosotros, que perdones primeramente nuestros pecados y que tu Santo Espíritu pueda obrar en estos momentos que vamos a poder considerar tu palabra y poder comprender lo que tú nos vas a hablar, sobre todo en este tiempo de que vivimos, tiempos solemnes, porque al comprender el tema del santuario, comprendemos que estamos en un tiempo de juicio. Por eso imploramos que tu Santo Espíritu pueda obrar en los corazones de tus hijos para comprender tu palabra, comprender el tiempo de gracia que nos das. Te rogamos tu misericordia por nosotros y bendice tu palabra en esta hora. Bendice a nuestros oyentes. Son ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados amigos, hermanos y oyentes de Renueva, abrimos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7, donde nos lleva a nosotros aquí la palabra de Dios y nos dice, todavía diciendo a gran voz, el Señor habla y quiere que todos podamos escuchar, todos podamos estar atentos a lo que Él nos dice, a lo que el mensaje que nos da para este tiempo. Y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. De tal manera, queridos hermanos, el Señor nos invita a nosotros de poder conocer a Dios, que podamos nosotros estudiar más las Escrituras, porque a través de ella es que conocemos a Dios. Y también a través de la naturaleza podemos conocer a Dios, porque es la obra creada por Dios. Y así poder comprender el propósito de Dios de habernos creado a nosotros. Por eso nos dice aquí, y darle gloria. Hemos sido creados para la gloria de Dios. El hombre era la corona de la creación. Y por eso quiere que nosotros podamos darle gloria a nuestro Dios, porque Él es el Dios que nos da la vida, nos da la salud, Él da vida sobra creadora, nos da el alimento, nos da el trabajo, nos da todas las bendiciones. Y el Señor quiere que comprendamos eso y comprender que estamos llegando a un tiempo final, que estamos en el tiempo del juicio, de este juicio investigador. Y eso el Señor nos hace ver por eso aquí. Dice, la época en que vivimos es importante y solemne. ¿Por qué es importante? Es importante porque se están
decidiendo nuestras vidas, porque estamos en el tiempo final. Es tan solemne porque no sabemos en qué momento es que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y nosotros tenemos que estar despiertos, atentos. Por eso siempre la palabra de Dios nos llama y nos dice, despiértate tú que duermes. Entonces, es tan solemne. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Podemos decirlo esto porque vivimos según los acontecimientos que nos hace ver la naturaleza. Entonces la naturaleza está que gime. Entonces, ¿por qué? Porque ya no puede soportar más el pecado. El pecado va destruyendo la naturaleza. Entonces, y por eso es que hace ver que estamos en el tiempo del fin, por todos estos acontecimientos que vemos. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Desde hace muchos años esta obra ha seguido su curso y pronto nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado a los vivos. Hermanos, sabemos que los juicios empezaron por los muertos, pero aquí no sabemos si terminó este juicio de los muertos y ya empezó los juicios de los vivos. Eso no lo sabemos. Eso solamente Dios lo sabe. Nosotros solamente lo que nos queda es comprender en el tiempo que estamos. Para eso Dios ha dejado la profecía, porque la profecía es para nosotros la luz, es la antorcha que nos ilumina, es la hora profética para nosotros, es el reloj que tiene, el reloj profético que nos ubica en el tiempo. Y por eso cuando vamos nosotros a la profecía y nos habla aquí y dice, la obra del juicio comenzó al fin de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo se dio el fin de esta profecía? Vemos que fue el 22 de octubre del año 1844. Ya hemos cumplido 179 años de que se dio cumplimiento a esta profecía, de que se inició este juicio en el cielo. Por eso dice, debe continuar hasta que sean fallado las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos. De aquí que debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad, y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda, temed a Dios y dadle gloria. Queridos hermanos, este juicio se lleva justamente para ver quiénes serán aquellos que serán salvados cuando los juicios de Dios caigan. Cuando los juicios de Dios caigan, será semejante cuando fue en Egipto, cuando iban cayendo estas plagas que eran los juicios de Dios. Solamente eran tocados para los egipcios, más al pueblo de Dios, a los hebreos, no los tocaba, no llegaba a ellos. Y eso será lo mismo al final, cuando los juicios de Dios puedan caer. Solamente caerán aquellos que fueron encontrados faltos, aquellos que no tienen el sello de Dios. Entonces este juicio que se lleva es para ver quiénes van a ser estos salvados, y a ellos van colocándose un sello sobre ellos. Y por eso es que nos hace ver que este juicio, ¿dónde comienza? Justamente comienza, como dice ahí el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, nos hace ver que el juicio dice: todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por un riguroso examen, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces aquí Dios quiere que comprendamos que el juicio empieza por la iglesia, por aquellos, como ya hemos visto, que hicieron un pacto con el Señor a través del bautismo. Ellos llegan a ser parte de la iglesia porque sus nombres fueron escritos en los libros de la iglesia. Y ellos se constituyen ahora miembros de la iglesia que Dios tiene aquí en la tierra.
Por eso cuando vamos nosotros al ver en el santuario, ¿no?, cuando se hacía la obra de expiación, dice aquí en Conflicto de los Siglos, la página 534, en el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos, confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevados al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de la expiación. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Entonces, nos venía hablando, ¿no?, en el programa de la escuela sabática, a los pies del maestro, acerca del bautismo. Aquellos que hicieron ese pacto con el Señor, hicieron una profesión de fe, se comprometieron a obedecer al Señor, caminar en los caminos de Cristo. Ellos se prometieron servir al Señor. De ahí a esta promesa, si se está cumpliendo o no, solamente Dios lo sabe. Y todo se va registrando en los libros del cielo. Entonces, de eso es lo que vamos a tener que dar cuenta nosotros, estas promesas, este pacto que hemos hecho. Por eso empieza el juicio por la iglesia, por la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces eso, el Señor quiere que nosotros por eso comprendamos lo que significa el juicio para nosotros, de que nos pedirá cuentas. El pueblo de Israel siempre también cuando se lo presentaba la verdad, la ley de Dios, ellos decían, sí, vamos a obedecer. Pero finalmente ellos rápidamente tendieron esa tendencia a olvidarse. No sé cuál es la tendencia de nosotros, si también seguimos igual. Hacemos la promesa y nos olvidamos y ya no lo cumplimos. Entonces, todas estas cosas vamos a tener que dar cuenta nosotros en esto, ¿no? Entonces, un juicio cuando vemos, podemos ver algunos que tal vez han tenido experiencia de poder pasar por un juicio aquí en la tierra, un juicio terrenal. Pueden tener esa experiencia, ver cómo se desarrolla un juicio. Porque allí están en una sala de una audiencia, allí están los acusadores, ahí están los abogados, ahí está el juez cuando se lleva. Por eso ese proceso aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, también Dios había establecido esto. Por eso dice aquí en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 16, dice, hay un proceso legal por el cual se resuelve un delito ante un juez o tribunal. Entonces, este es un juez, un juicio que se lleva a cabo, entonces, por un delito, que somos juzgados en estos juicios terrenales. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Entonces habían juicios justos, ¿no?, que se hacía porque eran hombres temerosos de Dios, aquellos que llevaban a cabo estos juicios. Por eso no hagáis distinción de personas en el juicio. Esto es lo que Dios había ordenado a aquellos que llevaban a cabo estos juicios, que no deberían hacer distinción de personas. Así, al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Pero ahora, en estos juicios terrenales que hay aquí en este mundo, ya no son dirigidos por Dios, porque se han vuelto más corruptos, porque juicio se hace ahora a ¿quiénes? Aquel que tiene la economía, porque estos juicios hay que comprarlo, hay que pagar a los jueces para que nos hagan justicia. Entonces esto ya no es dirigido por Dios, pero cuando Dios estableció, sí. Por eso decía, el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo los oiréis. Eso es lo que Dios estableció en su pueblo. Y en Malaquías, capítulo 3, versículo 5 nos dice, por ejemplo, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigos contra los hechiceros, los adúlteros,
contra los que juran mentira y los que defraudan en un salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces todo esto, dice, va a venir a juicio. Así que importante poder comprender nosotros, de poder ser personas justas, personas de obrar conforme a la voluntad de Dios, de no hacer acepción de personas, ser justos con el prójimo, ¿no? Eso es lo que, si no, ¿qué cuenta daremos al Señor nosotros de todo esto? Y aquí podemos ver nosotros en Deuteronomios, capítulo 16, el versículo 18, a lo que dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces Dios siempre ha tenido, como decíamos, en su pueblo, estableció en todos los pueblos, habían tribunales, habían jueces, para poder llevar a cabo toda cosa que tenía que ventilarse en el juicio. Porque siempre tenemos un enemigo que está para poder acusar, y para eso es que fueron colocados estos tribunales, para poder ver y hacer justicia. Y para eso tenían que haber testigos también en estos juicios. Pero ¿qué es lo que se ventila, ¿no?, hoy en el juicio investigador, cuando toque a los juicios de los vivos? ¿Qué es lo que allí se va a ver en nosotros? ¿Qué se va a ventilar? Y esto es lo que ya vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 10, ¿qué nos dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, todos, dice, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, aquellos que profesan, ¿no?, una vida cristiana. Y ahí se ventila, digamos, dice, todo lo que se haya hecho mientras estamos en vida. Mientras estamos en vida, por eso dice, sea bueno o sea malo, de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas, todo está registrado. Y todo esto vamos a dar cuenta. En Eclesiastés encontramos también, capítulo 12, versículo 14, pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Para Dios no hay nada encubierto. Dios nos conoce. No hay donde podamos escondernos de Dios. Todo está descubierto para Dios. Podemos engañar, si vamos a la iglesia, podemos engañarlo al pastor, al misionero, al hermano, o los hijos pueden engañar a sus padres, pero Dios todo lo conoce, y toda cosa, por eso dice, encubierta, ya sea buena o sea mala, todo esto va a tener que verse en el juicio, porque Dios lo conoce y está registrado allí. No nos engañemos por eso. Por eso es que el Señor quiere que hoy podamos ver si hay alguna cosa encubierta que estamos nosotros encubriendo. Dios quiere que podamos confesarlo si es algún pecado y podamos apartarnos. Hay gracia todavía, podemos alcanzar, todavía es la gracia del Señor. Mateo, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 12, los versículos 36 y 37, también nos hace ver lo que se ventilará allí, en el juicio, cuando tengamos nosotros que comparecer. Dice, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y eso podemos ver nosotros, ¿no?, que como cristianos muchas veces nos gustan las bromas, nos gustan los chistes hacer. Y eso son consideradas aquí como palabras ociosas. Muchas veces con nuestras palabras ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a nuestro hermano.
todo esto son que están registrados y esto se va a ventilar en el juicio. Ahí está registrado. ¿Y qué más dice? Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso cuán importante es nosotros antes de poder hablar una palabra, tenemos que pensarlo bien. Porque una vez que lo hemos hablado, por más que queramos nosotros arrepentirnos, ya lo hablamos, ya ofendimos, ya tenemos que dar cuenta en el juicio. Así que el Señor nos invita a nosotros a poder comprender. Por eso es que decía, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria. El hombre que es temeroso a Dios piensa antes de hablar. Piensa, y por eso dice aquí el apóstol Pablo también, el propósito y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. ¿Sí? ¿Con qué propósito a veces vamos a la iglesia, por ejemplo? Dios lo conoce. Entonces Dios quiere que vayamos verdaderamente con un corazón contrito, humillado, un corazón que haya un verdadero arrepentimiento, que vayamos para buscar a Dios, que vayamos para adorar a Dios y que podamos dar gloria a Dios. No ir como en el tiempo de los discípulos, ¿no? Cuando Jesús llamaba, allí venían y ahí estaba, por ejemplo, Judas. ¿Cuál era el propósito? Y todos los discípulos, el propósito no era de amar a Dios, sino el propósito era de buscar ahí posiciones. Y luchaban por eso. Que eso no sea nuestro propósito, sino sea que nos lleve el amor de Dios para buscar y servir a Dios. Y servimos a Dios ayudando a nuestros hermanos, ayudando al prójimo, compartiendo la palabra de Dios, hablando del mensaje, llevando para que otros puedan conocer. Y mientras estamos ocupados en las cosas de Dios, entonces no habrá momento ni tiempo para poder estar hablando palabras ociosas, sino que esto nos va a llevar a nosotros, cuando nos entregamos al servicio de Dios, estamos ocupados en las cosas de Dios, entonces estaremos hablando solo de Dios. Pero si no, el enemigo nos utiliza y estar más bien hablando bromas, hablando chistes y ofendiendo a los hermanos. Entonces Dios quiere que comprendamos nosotros que vivimos en tiempos solemnes, que todo esto se está llevando a cabo en el cielo. Hay un párrafo que dice: cuando en el juicio final comparezcamos ante el tribunal de Dios, ¿será vuestras palabras las que nos justificarán o nos condenarán? Entonces, por eso es importante comprender en el tiempo que estamos, como decíamos, ¿no? Hay que pensarlo bien antes de hablar. Y aquí viene la recomendación que nos da la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué es que hablamos palabras, bromas, chistes? Porque no hay un temor a Dios en nosotros. ¿Y qué debemos hacer? Dice, velad y orad. Tenemos que velar más, tenemos que orar. Orar que el Señor, verdaderamente que el Espíritu Santo more en nosotros. Cuando el Espíritu Santo more en nosotros, jamás habrá bromas, jamás habrá chistes. Solamente habrá la palabra de Dios, porque habrá un temor a Dios. Para que por vuestras palabras y obras podáis siempre confesar a Cristo. Qué importante estar velando y orando. Entonces estamos invitando al Espíritu Santo para que more en nosotros. Y nuestras palabras serán dirigidas por el Espíritu Santo. Que vuestras palabras sean sazonadas con inteligencia y pureza. Qué importante, hermanos, poder comprender el tiempo que estamos y que podamos dedicar más al estudio. Cuando dice velad, es estudiar más la palabra de Dios. Más oración, más estudio, más conocimiento de Dios, más conocimiento de Cristo. Entonces hablaremos como Cristo,
palabras con poder, que sean palabras con inteligencia, palabras con pureza, porque se reflejará el carácter de Cristo en nosotros. Y eso quiere el Señor, que podamos comprender nosotros. Dice otro párrafo: cuando comparezca usted ante este grandioso e impresionante tribunal, cuyas decisiones serán impecables y donde no habrá ninguna mala interpretación. En el cielo, este juzgado es impecable, porque Dios es justo. Ninguna equivocación. Entonces usted guardará silencio. Imagínense, hermanos, estar ante el tribunal de Cristo, estar allí y poder ver lo que está registrado en nuestro nombre. Cuando podamos ver, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Silencio, porque no habrá ninguna excusa, porque allí está registrado. No tendrán ni una palabra que decir para justificar su proceder. Quedará culpable, condenado y sin esperanza. Imagínense, hermanos. A menos que ahora abandone sus pecados. Entonces Dios nos hace ver esto, lo que será en el juicio, hermanos, cuando podamos nosotros comparecer ahí, que todo está registrado. Ahí están nuestros pecados, ahí están nuestras palabras ociosas que hemos hablado. Y a veces tanto nos gusta a nosotros juzgar al hermano. Nos gusta criticar del hermano. Y todo está registrado. Pero qué bueno que el Señor nos hace ver, por eso, que vivimos en un momento donde nosotros tenemos que tomar decisión. Por eso es que estamos en esta semana de reavivamiento espiritual, de poder reavivarnos, avivarnos espiritualmente, de orar por el Espíritu Santo que haga una obra en nosotros. Y por eso dice aquí, a menos que ahora abandone sus pecados. Ahora, porque hoy todavía tenemos a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesús intercediendo en el santuario celestial. Todavía está presentando su sangre por nosotros. Todavía la gracia de Dios se manifiesta para todos. Por eso hoy nos invita a abandonar nuestros pecados, a confesar nuestros pecados. Y nos invita a velar y a orar más, para que el Señor pueda dirigir nuestras palabras. Ahora, se esmere en arrepentirse y se cubra con el vestido de la justicia de Cristo. ¿Qué quiere Dios de todos nosotros? Quiere que sean nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y todos podamos esmerarnos. ¿Esmerarnos en qué? En arrepentirnos, que haya más arrepentimiento, pero un arrepentimiento sincero, al comprender que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y que todo lo que vamos haciendo, allí están nuestras desobediencias. Por eso aún a los adolescentes, como dice Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, dice que aún los adolescentes ya van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y muchas veces los adolescentes a veces se rebelan contra los padres, no quieren obedecer a los padres. Pero Dios aquí quiere que ellos tantos se esmeren en arrepentirse y velar y orar para poder ser cubiertos del vestido de la justicia de Cristo. Para que ya no hablemos más nuestras palabras, sino hablemos las palabras de Cristo. Palabras que van a ser con inteligencia, que van a ser de sazón de vida para vida. Palabras que van a ser edificantes. Ahora esto se podrá registrar en los cielos. Y qué bueno que Dios nos da esta oportunidad para nosotros. Porque la promesa de Dios, Él dijo, vendré otra vez. Y eso en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 nos dice así,
he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Queridos hermanos, hay una bienaventuranza para el que lee, para el que vela, para el que lee la palabra de Dios, para el que ora. Hay una bienaventuranza. Porque entonces dice, y guarda sus ropas. Es decir, guarda sus palabras, guarda sus pensamientos, están concentradas, su mente está concentrada en Cristo, está concentrada en Dios, en las cosas celestiales. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios y si descuidamos de velar, entonces nos encontraríamos como desnudos, dice. No estamos cubiertos con el manto de justicia. Y nuestras justicias, dice, de nosotros son como trapos de inmundicia. Por eso es que hablamos palabras que ofendemos, palabras, bromas, chistes, porque no estamos cubiertos con el manto de justicia de Cristo. Y eso nos da la oportunidad del Señor hoy. Por eso es que es una semana de reavivamiento. Si no tomamos conciencia en nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros, y nos ubicamos en el tiempo, y pensamos en este juicio que en cualquier momento vamos a comparecer, queridos hermanos, nos encontraremos desnudos y con una vergüenza estar nosotros ante el tribunal de Cristo avergonzados, conociendo, sabiendo y no lo hemos aprovechado. Hermanos, ¿qué es lo que se examina entonces? Fíjese, vida, carácter y la naturaleza física. ¿Cómo debe estar nuestra vida? ¿Cómo debe estar nuestro carácter? ¿Cómo debe estar todo este cuerpo? Debe estar perfecto. Porque eso dijo Cristo, sed vosotros perfectos. Entonces, Conflicto de los Siglos, la página 604 dice, antes de entrar en la misión de los bienaventurados, todos deben ser examinados respecto a su vida, su carácter y sus actos. Deben ser revisados por Dios. Todo va a ser revisado. Por eso el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, ¿no? El Dios de paz os santifique por completo. Dios es el que nos puede cambiar, nos puede fortalecer espiritualmente y podrá guardar nosotros todo este cuerpo irreprensibles para la venida del Señor. Encontramos nosotros en la parábola de Mateo capítulo 22 a lo que nos dice aquí. Se emplea la misma figura de las bodas, ¿sí? Y se ve a las claras que el juicio investigador se realizará antes de las bodas. El rey debe cerciorarse de que todos lleven la vestimenta de bodas. Recordamos nosotros que en esa parábola de las parábolas de las bodas, había un vestido para todos los invitados y todos al entrar deberían coger y colocarse el vestido para entrar a las bodas. Pero dentro de ellos, cuando entró para revisar a los invitados, se encontraron a uno que no se había puesto el vestido de bodas. Y eso hace ver aquí, a nosotros también, dice el rey debe cerciorarse de que todos lleven el vestimento de bodas. ¿Cuál es ese vestimento de bodas para nosotros, para entrar a este banquete? ¿Cuál es? Y dice aquí, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Este manto de bodas es el carácter. Es nuestro carácter que tiene que ser cambiado, transformado a la semejanza de Cristo. Por eso nuestro carácter es el único pasaporte que nos hará la entrada a los cielos nuevos y la tierra nueva. Es lo único que nos pasaporte para el cielo. Al que se le encuentre defectuoso, se lo echará fuera.
Es decir, ¿no? Así como este hombre que entró convidado no tenía el vestido de boda, lo sacaron afuera, así también nosotros, si no hemos sido cambiados, no hemos sido transformados en verdaderos cristianos, en hijos de Dios, no podremos entrar si no tenemos el carácter de Cristo. Nuestro carácter tiene que ser cambiado y transformado. Es la obra que hace el Espíritu Santo ahora, nosotros. Pero todos los que al ser examinados resulten tener la vestidura de las bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar de su reino. Esta tarea de examinar los caracteres es la del juicio investigador. Queridos hermanos, entonces, en este juicio que estamos, no sabemos cuándo se dará, pero sí el Señor quiere que podamos estar nosotros preparados para esto. Y eso es lo que tenemos un tiempo de gracia todavía que el Señor nos da. Hay un acusador. ¿Quién es el acusador? La palabra de Dios nos hace ver en Zacarías capítulo 3, versículo 1. ¿Quién es el acusador que nos estará acusando a nosotros en este tribunal? Y dice así: se me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás está ahí para acusarnos, porque él está a nuestro lado como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando el momento para que nosotros podamos ser tentados por él. Al momento que nosotros descuidamos de velar y orar, es justamente que Satanás aprovecha la oportunidad para poder tentarnos. Queridos hermanos, entonces, cuán importante comprender nosotros la obra de Satanás y no dar nosotros tregua para el enemigo, sino más bien ponernos nosotros bajo las recomendaciones de Cristo que dijo: velad y orad. Y eso quiere el Señor, que nosotros comprendamos y no dar nosotros cabida para el enemigo, porque el enemigo nos sigue, como bien vino siguiéndolo a Jesús en todo momento, para poder tentarle. Y muchas veces el enemigo puede utilizarnos a nosotros mismos para poder tentar a nuestros hermanos. Cuando no hay una verdadera conversión, el enemigo nos toma como instrumentos para influir en otros hermanos. Entonces el Señor quiere que podamos comprender, y dice aquí: Satanás está a nuestra mano derecha, dispuesto a acusarnos. Satanás lo estaba acusando de pecados y reclamando su derecho de hacer lo que quisiera con ellos, debido a las transgresiones que él mismo lo había inducido a cometer. El enemigo, imagínense cómo obra. Nos induce a pecar, nos pinta tan bonito el pecado. Entonces, pero una vez que caemos nosotros en el pecado, ahora sí, está ahí para acusarnos. Y muchas veces ahora obra en nosotros y nos dice: tú has pecado, tú ya no tienes perdón, tu pecado es grande. Nos hace ver ahora las consecuencias. Pero antes nos pintó muy bonito. Entonces, hermanos, pero si nosotros velamos y oramos, Dios nos dará el discernimiento espiritual. Porque estaremos vestidos con el manto de justicia, donde podremos nosotros estar buscando más las cosas celestiales. Estaremos obedeciendo la palabra de Dios, solamente haciendo la voluntad de Dios, y no habrá cabida para el enemigo. Jesús, ahora nuestro abogado. Jesús no disculpa sus pecados. Cuando Satanás no disculpa, Jesús sí reconoce, por eso dice: pero muestra su arrepentimiento y se fue. Sí ha pecado, pero él se ha arrepentido y demuestra su fe, que él ha aceptado a Cristo como su Salvador y Cristo ha perdonado sus pecados. Entonces, qué importante nosotros, por eso nuestra fe, que pueda estar centrada en Cristo. Y reclamando el perdón para ellos,
levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo: los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos. Qué bonito, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesús siendo nuestro abogado. Pero hoy es que nosotros tenemos que decidir en nuestra vida de aceptar a Cristo como nuestro abogado, de seguirlo a Él en todo momento, estar con Él conversando. Por eso es que con el abogado, un abogado terrenal, hay que contarle todos los detalles de nuestra vida. Y así Cristo, Él es nuestro abogado. Él quiere ayudarnos. Él quiere librarnos de las manos de este enemigo. Solo Él puede. Y por eso es que Él, que dice: los tengo grabados en las palmas de mis manos. Qué bueno que nuestro Señor Jesús entregó su vida por nosotros. Y ahora esas heridas es las que están allí, presentando a su Padre. Y el acusador de su pueblo le dice, Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia para presentarlos a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Eso es lo que quiere hacer Jesús hoy de nosotros. Porque Él quiere ser nuestro abogado ante el juicio. Pero hoy tenemos que arrepentirnos. Cuando nosotros vamos a Jesús arrepentidos, con un corazón contrito, humillado, y decimos: Señor, perdónanos, perdónanos. El Señor nos perdona. Y a medida que nos perdona, Él nos viste con su manto de justicia. Y nos dice: vete y no peques más. Y mientras permanecemos en Cristo, no podemos pecar. Porque el que está en Cristo no peca. Ahora, por más que venga este enemigo, no podrá contra nosotros. Entonces no podremos tener temor nosotros de presentarnos ante el juicio. Porque tendremos una fe puesta en Cristo, que ha perdonado nuestros pecados. Y que Él nos da fuerza y poder para vencer ahora toda tentación. Entonces iremos gozosos también con nuestro Señor Jesús ante este tribunal. Porque dice: el que no la debe, no la teme. Iremos con esa fe, con esa confianza. Caminaremos aún aquí en este mundo, que tenemos a Cristo a nuestro lado, que Él está para ayudarnos, que Él está para protegernos del enemigo. Ahora, nos presenta a su Padre vestido en la blanca ropa de su justicia. Aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: me he puesto en el lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Qué hermoso tener un abogado en este tribunal. Qué hermoso ver a nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. No lo mires a Él, mírame a mí. Él se pondrá en nuestro delante. Y cuando nuestro Dios, el juez, nos mire a nosotros, no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo. Mira a Cristo. Entonces eso quiere que comprendamos nosotros. Por eso en esta semana de reavivamiento tenemos que despertarnos. Tenemos que reavivarnos en la vida espiritual. Aprovechar este tiempo de gracia que nos da el Señor. Y poder nosotros, qué hermoso ver a nuestro Señor Jesús. ¿Qué más nos dice, hermanos? Nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras. Esto quiere que comprendamos. No tenemos ningún mérito nosotros. Solamente los méritos de Cristo. Por eso, el alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia. Entonces, aprendemos de Cristo su humildad. Y vemos que nuestras justicias, nosotros no podemos nada hacer sin el poder de Dios. Y Cristo dijo: por eso sin mí nada podéis hacer. Cuán importante nosotros tener esta fe puesta en Cristo. Y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje: vosotros estáis completos en Él. Qué hermoso, hermanos.
estamos completos en Cristo. Qué bueno que hoy podamos tener esa fe de poder entregarnos en las manos de Cristo, de abrir el corazón a Cristo. Que Cristo pueda verse en nosotros, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros actos. Cuando vamos a la iglesia, vamos nosotros con esta fe. Vamos con Cristo, hermanos. Lleguemos con Cristo a la iglesia. Y entremos con temor, con reverencia, porque vamos para adorar a Jesús, para dar gloria a Jesús. Estaremos completos caminando aquí con Jesús. Y cuando llegue este día del juicio, cuando tengamos que comparecer, entonces estaremos con Cristo. Él estará allí por nosotros. Entonces, hay un vestido que cada niño y cada joven puede buscar. Jesús ama mucho a los niños. Y Jesús también quiere cuidar de los niños. Jesús quiere que los niños también se preparen para que sean también ellos. Puedan tener esa bienaventuranza de entrar por las puertas de la santa ciudad. Jesús quiere ver a los niños salvados, como a los jóvenes, dice. Puedan buscar inocentemente. Es la justicia de los santos. Si tan solo fueran tan dispuestos y perseverantes en obtener esto, pronto estarían revestidos con la justicia de Cristo. ¿Qué quiere el Señor de nuestros niños, de nuestros jóvenes y adolescentes? Dice que sean tan perseverantes en las cosas de Dios. Por eso cuán importante es la función de los padres en el hogar. Que los padres puedan estar velando y orando para que ellos también puedan ser verdaderamente los sacerdotes en el hogar, que puedan conducir a los niños a Cristo. Pero si los padres no hacen esto, entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros niños, de nuestros jóvenes? Entonces, el Señor quiere ver revestidos con la justicia de Cristo y su nombre no serían borrados del libro de la vida. Así que, hermanos, hoy es lo que nosotros estamos tomando decisión. Nuestro nombre, si ya hemos hecho el pacto con el Señor a través del bautismo, ya hemos aceptado a Cristo, nuestros nombres fueron registrados en los libros del cielo. Y ahora lo que Dios, la palabra de Dios, lo que Cristo nos está hablando, es de que Él no quiere que se borren nuestros nombres, que perseveremos nosotros por eso. Por eso es que tenemos que reavivarnos nosotros espiritualmente. Por eso es que tenemos que orar más al Señor, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Orar más, que aumente Dios nuestra fe. Como decían los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. Y eso debemos estar haciendo nosotros. Orando, que aumente nuestra fe. Y así poder ser perseverantes, firmes hasta el fin. Entonces alcanzaremos la salvación. Nuestros nombres no serán borrados del libro de la vida. Pero ay de nosotros si encontramos todavía nuestros nombres allí con palabras que hemos ofendido y no hemos pedido perdón. No nos hemos reconciliado con los hermanos. Todo esto quedará grabado y eso será que nos acusará. ¿Qué más nos dice? La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes del segundo advenimiento del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados por las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio, en que sus vidas han de ser examinadas. Entonces, ¿cuándo serán borrados nuestros pecados? Al final del juicio. Entonces, todos nuestros pecados serán borrados. Entonces Cristo recién se levanta, dejará de ser nuestro abogado y pasará a ser el juez. Así que hoy el Señor quiere que nosotros comprendamos esta maravillosa obra que es el juicio investigador. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno cual según haya sido su obra. Así que, ¿cuál es tu obra, mi querido hermano? ¿Cuál es nuestra obra?
Entonces, de acuerdo a nuestra obra, es la que vamos a recibir la recompensa cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces Él viene trayendo la salvación, viene trayendo la recompensa, que es vida eterna. Por eso todos aquellos que dice que murieron en Cristo Jesús, ellos resucitarán primero para vida eterna. Entonces, queridos hermanos, Dios nos hace ver esta maravillosa obra y dice, ¿cuál es el objetivo del juicio de los vivos? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. Hermanos, el objetivo de este juicio es para ver, como vemos ya, examinar nuestros pecados, todo lo que está registrado, para ver quiénes son salvos. Y al final, como dice, serán borrados vuestros pecados. ¿Y qué pasará? Se recibirá, derramará la lluvia tardía, porque dice, para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio que será para su iglesia, porque es la primera que va a ser juzgada, es la lluvia tardía que cae sobre el pueblo de Dios, para poder pasar este tiempo de angustia, cuando caigan los juicios de Dios. Entonces, queridos hermanos, y colocar el sello del Dios vivo. Dios quiere colocar el sello sobre todos nosotros, sobre todos los que conocemos la palabra de Dios, sobre todos los que han hecho este pacto con el Señor a través del bautismo. Y si tal vez tú, mi querido hermano, querido amigo, todavía no has hecho este pacto con el Señor, hoy el Señor todavía nos da su gracia de poder tomar decisión en nuestra vida y poder hacer este pacto. Jesús se bautizó para darnos ejemplo a nosotros, que podamos seguir también. Y cuando Él se bautizó, fue la entrada a su ministerio terrenal. Y eso también para nosotros, cuando hacemos este pacto del bautismo, entramos nosotros también al ministerio, a trabajar por el Señor en la iglesia. Entramos a ser parte de su pueblo, parte de su iglesia, parte del cuerpo que Cristo tiene aquí, parte de esa familia que Cristo tiene. Por eso te invita hoy, mientras hay gracia, a poder prepararte para hacer este pacto con el Señor. Y finalmente, poder alcanzar esta promesa de la lluvia tardía, ser sellado con el sello de Dios. Hoy el Señor todavía nos da su gracia, todavía intercede por nosotros en el santuario celestial. Para eso es que nuestro Señor Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Él vino para salvarnos. Y Él quiere nuestra salvación para nosotros. Él soportó todas las tentaciones. Y Él quiere que nosotros también podamos seguir su ejemplo. Él sufrió tentaciones, las mismas tentaciones que nosotros podemos sufrirlas, que nosotros también podemos vencerlas. Porque Él tomó nuestra naturaleza humana. Por eso dice aquí, y aquellos cuyo destino será decidido por Él. Mire, nuestro destino es decidido por Cristo, pero de acuerdo a nuestras obras que están allí registradas. El destino de nosotros está en nuestras manos. ¿Qué decidimos hoy? ¿Ponernos en las manos de Cristo o querer seguir nosotros en las manos de Satanás, del enemigo, que nos lleva a nosotros a hablar palabras aún que ofendemos a nuestro hermano, por las cuales seremos condenados? Pero Cristo quiere ayudarnos, Cristo quiere salvarnos, entonces el destino está también en nosotros, para que así Cristo, como nuestro abogado, nuestro Salvador, pueda ayudarnos en el momento de este juicio. Estuvo en el lugar del hombre, entonces debemos permanecer en Él. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy tenemos que decidir de poder nosotros permanecer en Cristo. ¿Y cómo podemos permanecer en Cristo? Por eso, la palabra de Dios, que es el arma para nosotros, que debemos andar con la Biblia. Debemos llevar la palabra de Dios por donde vamos.
porque esta es la arma. Aquí podremos decir escrito está, como Cristo dijo escrito está y pudo vencer al enemigo. Estudiemos las Escrituras, mis queridos hermanos, mientras el Dios nos da gracia. Hay que dedicar un tiempo para poder estudiar y poder conocer al Señor. Queridos hermanos, el Señor hoy está a la puerta, está tocando la puerta. Él está esperando que podamos abrirlo. Él quiere estar con nosotros, Él quiere caminar con nosotros. No esperemos que esta puerta se cierre, hermanos, de la gracia. Y cuando se cierre ya Cristo no más podrá tocar nuestra puerta. Más bien ahí nosotros tocaremos la puerta. Pero qué triste será, hermanos, que esa puerta ya no se abrirá. Sino más bien escucharemos nosotros palabras que dicen: no os conozco, apartaos de mí. Hoy el Señor quiere que nosotros podamos abrir el corazón a Cristo, aceptar a Cristo, caminar con Cristo en todo momento. Y no olvides, querido hermano, estar con Cristo es estudiar la palabra de Dios, es considerar en todo momento las Escrituras, que es la palabra de Cristo. Así, mis queridos hermanos, queremos agradecer al Señor porque nos da su palabra de Dios para poder nosotros ver en el tiempo que estamos y poder tomar decisión en nuestra vida. Y la decisión que debemos de tomar hoy es de abrir el corazón a Cristo y permanecer en Cristo. Y así poder nosotros comparecer ante el tribunal de Cristo con nuestro abogado, que Él quiere defendernos. Él quiere borrar nuestros pecados. Él quiere colocar el sello de Dios en nosotros, porque Él quiere venir por nosotros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que el Espíritu Santo te guíe en el conocimiento de esta verdad y que podamos recibir este sello divino. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Los invito para hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias en estos momentos, que nos permites poder agradecerte por este grande amor que tú manifiestas para nosotros como tus hijos. Te damos gracias por nuestro Señor Jesús, quien intercede en el santuario celestial, quien todavía derrama su bendición sobre esta tu obra creadora. Y así, querido Dios, quien todavía tu Santo Espíritu está obrando en nuestros corazones de llevarnos en el conocimiento de tu palabra. Solamente ten misericordia de nosotros y perdónanos tal vez nuestras negligencias, de descuidar un poco el estudio de tu palabra. Pero más, Señor, tú aumentes esa fe en tus hijos, en tu pueblo, en los oyentes aquí de Renueva, para que podamos comprender este corto tiempo de gracia que nos das y poder tomar decisión en nuestra vida. Que tú bendigas, Señor, aquí a cada uno de tus hijos, bendice los hogares, bendice a aquellos que necesitan de tu ayuda, que están pasando por gran necesidad, tanto por la salud o necesidades tal vez económicas, o por algún trabajo que no puedan tener tus hijos, tú puedas suplirla todas. Bendice a tus hijas, Señor, que están allí en el hospital por este accidente. Están en tus manos. Querido Dios, rogamos tu bendición también por el programa de Renueva, por tus hijos quienes conducen. Son nuestros ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.